Yo no les juzgué a los personajes, les mostré, digamos. Ajá, pero no quise juzgarlos. Ahora, en momentos, por supuesto, decía, este es un asqueroso. Se me acercaron 2 o 3 jóvenes de alrededor de unos 23 años y las 3 me dijeron algo similar. Decía, yo comencé a amar los libros gracias a sus cuentos. Yanko, ¿cómo estás? Bienvenida a Rayuela, bienvenida aquí a una edición más de Cafés con Letras. Como sabes, ¿de qué se trata esto? Al inicio siempre hacemos como que la perspectiva del lector, de nuestro invitado, así que vamos, si nos puedes recomendar algo de lo que tenemos acá, sería genial. ¿Por dónde quieres empezar? Te seguimos nosotros. Empecemos por un ecuatoriano. Esta es la sección de las novedades. De las novedades, ¿sí? Esta novela que salió hace poco. La de Francisco Estrella. Es un poco polémico hablar de novela porque es un texto libro que no se puede... es híbrido, está ahí, a ratos parece un ensayo, pero a mí me parece mucho más una novela. Yo le defiendo que es una novela. Hablamos del corazón del canalla. De un canalla, de Doble Rostro, de editorial Doble Rostro. Sí, compartimos la editorial además. Ah, claro, pero, claro. Sí, y es una novela que me parece interesante, extraña, polémica, y que creo que se debe leer. ¿Tú la recomiendas a los lectores? Recomiendo, sí. Perfecto. Tiene un lenguaje muy pulcro, un tema polémico, puede sacar ampollas de cierta forma, pero me parece que es muy interesante y que hay que leer. Genial. De todos modos, es una cosa nueva que se está haciendo acá. Okay. Sí. Este libro que es de un colombiano. Juliana nos mira. Juliana los mira, de Evelio Rosero, que es, ahorita estoy yo interesado en la literatura, en las narrativas de la infancia. Esta novela en particular es de un despertar sexual de una niña, súper conmovedor, una niña que viene de una familia disfuncional y que tiene un montón de dificultades, y está narrado con esa potencia de Rosero tan oscura y tan extraña y tan particular que está en todo en todo lo de Rosero. Todo lo que hace, sí, perfecto. Y también que es que igual es de una... McEwan, ¿no? McEwan. La primera novela de McEwan, que es El Jardín de Cemento, que, bueno, McEwan, de esta enorme generación de ingleses, es contemporáneo del reciente premio Nobel, Ishiguro, sí. de la misma generación, con un poco las mismas inquietudes, pero McEwan tiene una prosa poderosa, y en esta primera novela el tema también es impresionante. Es unos muchachos que sus padres se mueren, y por no irse a un orfanato o algo así, ellos se quedan juntos en una casa, y la dinámica que se vuelve grotesca y terrible dentro de ese entorno es excelente. Es que muchos de esos libros, sobre todo los cuentos cortos, los primeros cuentos cortos, digamos de los 40 libros aproximadamente que tengo publicados, la mitad son cuentos muy breves, álbumes ilustrados. Y estos libros fueron escritos en un periodo en el que ni yo misma me sentía cómoda diciendo que yo era escritora. Era una escritora que estaba como en un espacio muy íntimo, muy reducido. Y cuando salieron todos de golpe, pero en realidad eran trabajo de varios años, ¿no? Mi proceso de creación, yo comienzo escribiendo cuentos cortos, cuentos breves para niños prelectores, y luego de a poco me voy involucrando, me voy relacionando con la novela, con una estructura que me exige otras cosas, una estructura más compleja, con las novelas para jóvenes. Y eso ha sido como, no es que quiera decir que el cuento es menos y paso a la novela que es más, no, pero sí es una demanda, un aliento distinto el del cuento y de la novela. Mira, hace un momento estábamos aquí en la Feria del Libro, estaba firmando ejemplares, y se me acercó mucha gente que acababa de comprar el libro, niños que traían los libros desde su colegio para que les firmara. Pero también se me acercaron 2 o 3 niñas, mujeres ya, digo niñas porque es que yo de los 48 años ya una persona de 30 me parece un niño. Entonces se me acercaron 2 o 3 jóvenes de alrededor de unos 23 años, y las 3 me dijeron algo similar. Decía, yo comencé a amar los libros gracias a sus cuentos. Yo comencé a amar la escritura gracias a sus cuentos. Yo me encontré con la palabra gracias a sus cuentos.
Qué bueno, porque tienes el mundo entero para seguir descubriendo y para seguir leyendo. Eso es una cosa maravillosa, abrirle a una persona las puertas a la lectura, a que la lectura lo transforme, es una cosa muy bonita. La literatura infantil en Ecuador ha crecido muchísimo, hay nuevos nombres, hay obras muy significativas, hay obras que están trascendiendo y que están llegando cada vez más lejos. Ya no es una novedad que los escritores de literatura infantil ecuatorianos publiquen sus libros o en España o en Argentina, México, Colombia, etcétera, y eso es muy bueno. Por supuesto, tengo mis favoritos. Esta escritora ecuatoriano-cubana, Lisselda Antigua, es una maravilla. Mónica Barea, Juana Neira, Graciela Eldredge, Roger Icaza, ilustrador y escritor. Un sensacional creador, una persona con una capacidad para conceptualizar y para enfrentarse a los temas complicados a través de la imagen y a través de la palabra. Siento que su obra es una obra súper valorada por los lectores y es una gran representante del trabajo que se está haciendo en el Ecuador. Todavía hay gente que la sigue considerando una literatura menor, cada vez menos, por suerte. Para mí la literatura infantil es literatura y lo demuestra en muchísimos espacios. Aquí, con autores que son profetas en su tierra, pero también en los congresos y lugares de reunión de escritores a nivel internacional, donde los libros de los ecuatorianos son visibles, son valorados, son muy respetados. Así es que me encanta que haya cada vez más nombres y que sigan surgiendo jóvenes que se animan a escribir y que no le tienen miedo a escribir y que además ahora saben y sienten que tienen todos los recursos, los blogs, los booktubers, etcétera, todos esos recursos para adentrarse y para comunicarse con otros, ¿no? Yanko, bienvenido de vuelta luego del recorrido, luego de esta para por otro segmento del programa en medio. Gracias por estar aquí, Yanko Molina. Gracias a ustedes. Quiteño de la leva del 75, autor de 3 libros, vamos a decir. Coautor de uno, pero autor. Ajá, sí. Primero Objetos Frágiles, voy a comentar el error, publicado una primera versión en Paradiso en el 2010. Luego en el 2013 en Antropófago, sacaste El Santo Bien en Matabelela, ensayo junto a Valeria Molina. Sí, mi hermana, que estuvimos en la universidad juntos y luego nos volvimos a encontrar para hacer este librito que era... Ese fue un estudio que logramos conseguir una subvención. Ah, ok. Y entonces lo hicimos juntos, fue... Un ensayo a 4 manos. ¿Cómo se puede hacer un ensayo? Se puede hacer, porque era más que un ensayo libre, es una investigación, un trabajo más o menos académico, digamos. Perfecto. Y la razón por la cual estamos aquí, tu novela, tu primera novela, publicada o no, vamos a hablar de eso, en el 2017, ya hace unos meses, casi un año. No es que sea compleja la novela, sino que la novela, como tiene 4 personajes diarios centrales, cada personaje tiene su fuerza, entonces no quería yo irme con el que me llegó más a dejarme del resto, ¿no? Entonces tenemos estos 4 personajes que para mí son capaces de las cosas son cosas nobles y atroces al mismo tiempo, todos. Y todos se centran en la llegada de este personaje Francisco a una ciudad universitaria, se puede decir, cambia del paraje andino a un paraje más tropical, pasa de la sierra a la costa. Sí, nunca se nombra los Andes o algo así, pero sí es claro que hay esa referencia. Está eso ahí. Y él, al llegar a este espacio nuevo, comienza a relacionarse con estas otras personas, y eso es lo que genera la novela. Para empezar, la primera pregunta, el primer tema de conversación que quiero tener contigo es que en las notas de prensa tú has dicho que la novela te tomó muchos años, te tomó varios años, no quiero decir muchos, varios. Y que sobre todo el personaje de Marlon fue uno de los primeros que tuviste en la cabeza. ¿Cómo fue este proceso? ¿De dónde surge Marlon? ¿Cómo fue esta génesis en El Cerco del Sol? Bueno, yo siempre suelo tomarme mucho tiempo para hacer las cosas, y peor la escritura, que es lo que más me interesa y lo que más le pongo empeño, digamos. Entonces esta novela empezó a concebirse, digamos, incluso antes de publicar el libro de cuentos. Paralelamente yo estaba escribiendo los cuentos
pero tenía estas funciones de algunos personajes. Entonces en un viaje a la costa me imaginé a este personaje, ¿no? Que era un individuo cruel, despiadado, pero a la vez frágil y que tenía muchos problemas y que no se sentía parte de nada. Y la torridez del trópico fue lo que le fue forjando ese entorno, esa forma de ser que tiene Marlon. Y luego ya viví una serie de experiencias vitales y otras cosas y fueron surgiendo los otros personajes. ¿Tus personajes surgen, o los personajes de esta novela surgen de tus observaciones? Hablaste de la torridez del trópico, es decir, el mismo clima, partiendo desde el clima, te va dictando sí, claro, alrededor de quiénes podrían estar ahí. Sí, definitivamente. O sea, yo escogí el trópico por varios motivos. Primero porque me parece atractivo ese continuo nacer que tiene el trópico. Okay. Pero además también porque me era un ambiente que me es ajeno. Yeah. Yo soy andino, plenamente andino, digamos. No es que tenga una conformidad con eso ni inconformidad, pero así es mi realidad. Yo soy andino. Y lo reconoces y eres eso. Así. Sí. Y yo quería situar en un espacio imaginario, un espacio que no me pertenezca la novela, okay. Porque no quería ponerle referencias de ningún tipo real. ¿Tú querías huir de las referencias? Quería no necesariamente huir, pero sí evitarlas. Había sentido una saturación de referencias. Incluso como había estado leía críticas, por ejemplo, de novelas que me habían parecido buenas y las cosas que rescataban era qué bestialidad, la bajada Guápulo en Quito está pero clarita. Y entonces yo decía, eso es lo último que me interesa leer a mí en una novela. No quiero verme reflejado, ya para eso tengo la realidad. Okay. Entonces quería huir de esas referencias geográficas tan concretas. Y al mismo tiempo también quería crear un mundo que sea autónomo. Ya. Entonces yo había sentido muchísimo, de eso se trata El Santo Vive en Matavilela, la influencia que había tenido desde siempre, digamos, en la literatura ecuatoriana, las referencias culturales y especialmente de la cultura popular, o de la cultura pop, mejor dicho, y luego me parece que había una exacerbación incluso en alguna parte. Entonces yo dije, voy a huir de eso porque quería crear un mundo que fuera autónomo por completo. Y entonces me inventé este lugar, ¿no? ¿Y esa autonomía involucraba salir de tu entorno inmediato? Claro que sí. Sin embargo, la novela tiene muchísimas cosas de mí. Creo que cada uno de los personajes tiene algo de mí. Fue imposible escaparme de eso. Pero sí, quería que sea autónomo, que sea otra cosa, que sea un lugar donde yo no haya estado, digamos, o donde no me sintiera cómodo, para también proyectar eso, porque los personajes en ese lugar no se sienten cómodos. Todos tienen alguna inconformidad, todos están ahí como solos, como que se les han botado ahí. Ellos han escogido ir ahí, pero se sienten en un lugar que no les pertenece. No pertenecen ellos, claro, hay una no pertenencia. Así es, sí. ¿Cuánto tiempo hablamos entonces de preparación? Si empezaste antes de la novela. Sí, desde que, digamos, yo concebí la novela, pasaron hasta ahora, no sé, más de 15 años seguro. Ok. Sí. Luego, sí, es un proceso de cocción muy lento, ¿no? Muy lento, sí. Luego ya le empecé a escribir, y en escribirla, que no es que escribía a tiempo completo o algo así, escribía prácticamente solo los fines de semana, algunas noches. Fuera de horarios laborables. Ajá. Y entonces me demoré un par de años, unos 3 años, ya en escribirla, pero sí. Y luego ¿Y tú buscar de editores y todo lo demás, que también es otra parte, ¿no? Por supuesto, el proceso creativo. Compleja, ¿no? Así es. Creativo. Entonces, y este proceso, o tu proceso alrededor de esta novela, tiene que ver con que ya te sentaste a escribir cuando tenías muy claro en la cabeza, anotaciones. Totalmente. Yo tenía ya un esquema de la novela, había desarrollado en hojas, borradores, tenía claro, porque además traté a sí mismo que sea una novela que no sea de un solo personaje, que sea más o menos compleja, que tenga distintos puntos de vista. Sí.
analicé distintos narradores también. Finalmente está narrado desde la omnisciencia, pero se aproxima mucho a cada personaje según el punto de vista que está siguiéndose. Sí. Ajá. Pero pensé en eso y hice anotaciones. Muy claro, sí. En ese tiempo viví en un departamento y puse un pizarrón y hice un esquema exactamente de por dónde seguía la novela. Entonces era un esquema muy largo, sí, donde estaba cada uno. O sea, era una línea temporal, digamos, y cómo iban surgiendo los personajes, y cada personaje tenía sus ramificaciones y las ramificaciones se encontraban entre sí. Entonces era un dibujo, digamos, un mapa mental de la novela para no confundirme. ¿Guardas ese pizarrón o guardas? No, ya vendí la casa con todo el pizarrón. La arrendé, pero estoy pronto a venderla, sí, este departamento. Oye, pero cuando tienes todo planificado, no todo, pero tienes planificada la historia, lo que va a pasar. Tengo planificado y después, claro, se me va de las manos, como es evidente. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es esta parte de lo aleatorio, lo azaroso que puede ser la escritura? Totalmente, o sea, muchas cosas fueron surgiendo, fueron reorganizándose, fueron reordenándose y finalmente salió lo que salió, ¿no? Que siempre las novelas o la escritura toma sus propias riendas y también las cosas que a uno le van sucediendo en el proceso. Sí. Claro. Hay un episodio, por ejemplo, en que uno de los personajes, que es un profesor, tiene una migraña y era porque yo estaba con unos ataques de migraña en ese tiempo. Entonces dije, esto tengo que contar porque estaba angustiado claro. Por eso, ¿no? Entonces, se va filtrando todo. Claro, se va filtrando, se va haciendo. Bueno, la editorial nació un poco dedicada a publicar escritores jóvenes inéditos. Sin embargo, con esta edición del primer libro de relatos de César Dávila Andrade, abrimos un poco otro camino, que es el rescate de obras literarias perdidas en el tiempo por la razón que sea. Y creemos que es una obra que va dirigida a todo público. Sí nos parece que el hecho de actualizar esta obra, de volverla a poner en circulación, lo que puede hacer es acercar al público joven, a la gente joven, que tal vez está más relacionada con la editorial que el público más adulto, a la obra de Dávila Andrade. Pero está concebido como un libro para jóvenes y adultos. Mira, para mí significa mucho porque Javier y Lucía son gente muy joven, Javier Lara Santos y Lucía son gente muy joven. Y entonces esto es parte del descubrimiento de Dávila Andrade por la generación joven. A mí me ha encantado encontrarme con gente sumamente joven que está realmente volcada hacia la admiración del poeta. Eso es maravilloso, porque digamos, yo he estado consagrado durante casi 40 años a trabajar sobre César Dávila, ¿no? Pero me ha dolido mucho la indiferencia por parte de ciertas entidades y por parte de ciertas personas a la figura inmensa de César Dávila. Es bueno, es muy bueno que dos gentes jóvenes, talentosas, creativas, se hayan empeñado tanto en la publicación de este libro. Bueno, nosotros tuvimos siempre claro que era importante y, evidente el hecho de mantener la edición original lo más fielmente posible. Sin embargo, sí recurrimos a ciertos cambios, de puntuación, básicamente de puntuación, actualizados, ¿sí? Para que la obra tenga esta vigencia, ¿no? de actual. Respetamos el texto en general, aparte de estas cuestiones de puntuación. Fuimos haciendo notas al pie de página, notas a la edición, con ciertos, términos o referencias a personajes. No son muchas, pero son precisas y bastante interesantes.
Y lo que hicimos fue actualizar la obra también, acompañándola de ilustraciones de Raúl Ayala, que es un artista muralista ecuatoriano que vive en Nueva York, así como en su momento lo hizo Guayasamín en la primera edición. Es esa la señal, tu lluvia y dolores, desintegrarnos más. Un solo golpe, dime, es esa la señal, canciones y colores, desintegrarnos más. Tocas la migraña y la migraña involucra evidentemente un dolor y el dolor no puede estar desligado del tema de la violencia. El dolor suele ser violento, es eso, ¿no? Una situación violenta contra el cuerpo, digamos, una acción violenta. Y da la impresión que en El Cerco del Sol es una novela que trata la violencia. Sí, hay muchas escenas de violencia. Hay mucha violencia. No es una violencia que al lector le pueda parecer grotesco como está contado, pero es violento, definitivamente. Definitivamente hay una serie de acciones violentas, sí. Sí, ahora, ¿por qué? La pregunta sería ¿por qué? Tomando en cuenta que quizás para el espectador esa violencia no es tan ajena, no a lo que sucede aquí, sino al concepto de violencia. Y quizás estamos condicionados a verlo también de alguna manera, como algo cercano. Entonces, ¿por qué surge la violencia en el cerco? Yo creo que eso no es solo de esta novela, sino que es, yo creo, de la narración contemporánea. Okay. Lo que probablemente hubiera parecido muy violento en los años 50 del siglo pasado, ahora ya no resulta tan violento. Claro. Y estamos acostumbrados ya a presenciar mucha violencia. Antes había una serie de filtros que nos impedían ver esa violencia, ¿cierto? Que definitivamente eran, en cierta forma, autocensuras que iban poniendo las personas, un acuerdo social sobre cosas que no se podían ver. Cuestiones culturales en el fondo, ¿sí? Pero ahora ya no. Ahora vemos muchísima violencia de todo tipo en los nuevos medios, ¿cierto? En Internet hay todo tipo de videos. Incluso si es que uno trata de esquivarlo, siempre se va a encontrar con alguno. Imposible, claro. Y entonces me parece que eso también ya se debe dejar de ocultar, digamos, y se puede plasmar. Y ahí también viene una preocupación estética. ¿Cómo plasmar eso sin que se vuelva amarillista, sin que se vuelva crónica roja, o sea, manteniendo un tono que pretende ser estético? Claro. Entonces, en la novela nunca se pierde ese tono, incluso en las escenas más crueles. Hay una violación terrible, pero se trata de narrar como es brutal, es espantoso. Y eso también hace que desprecies mucho a un personaje que te resultaba entrañable hasta ese momento. Sí. Y esa era la intención, porque también quería lograr personajes que sean más o menos redondos. Y claro, es que no son buenos ni malos. O sea, están que me parece cercano a la realidad que vivimos. Los personajes, nosotros mismos podemos hacer unas crueldades terribles y al mismo tiempo unos actos de ternura o de bondad muy grandes. Claro. Y eso es lo que pasa en estos personajes. Y entonces se vuelven más complejos. Pero esa escena está narrada de manera que no se pierde el horizonte estético que ha venido, que procuré poner en la novela. De acuerdo. No es una denuncia como tal. Has dicho que no estás denunciando nada, pero si estás contando actos violentos, quizás también uno piensa, es verdad, y el mundo es un desastre. Desde el lector, el mundo es un desastre, pero evidentemente no lo estás trabajando desde la denuncia. No es que decir, es que el mundo es un desastre y yo lo voy a mostrar. ¿Cómo lo haces tú en ese sentido? Yo creo que también ahí hay una posición, ¿no es cierto? Uno puede pensar desde la novela hacer una denuncia de un asunto social o de un asunto particular. Me parece que la crueldad y la violencia que está en esta novela es más bien no de una sociedad en concreto, sino más bien del ser humano. Entonces ahí no puedes denunciarte a ti mismo o no puedes denunciar la naturaleza humana, sino que más bien estás observándola. Y claro, eso puede repercutir en que observas también eso en la sociedad y se puede repugnar. Por ejemplo, ahí en esta novela hay actos, hay un femicidio y eso, y entonces he hablado con unas amigas y me han dicho, eso es repulsivo,
y lo pones en la novela. Y entonces yo digo, por supuesto que sí, pero nunca hago una... No es una apología. Una apología, momento, claro, ajá. Claro. Entonces eso sucede, y si al lector le repugna y te resultó espantoso, entonces es que está repercutiendo también, no haciendo una apología, sino una denuncia, se puede decir. Pero sin buscarlo. Digamos. Sin buscarlo, y además me parece que es la forma más honesta y mejor que puede hacer desde un artista De acuerdo. ese tipo de cosas. ¿Tú crees que un autor está en algún tipo de obligación de juzgar a sus personajes desde alguna perspectiva ética o moral, tomando en cuenta qué pasa con ellos? O sea, ¿tú crees que debería o no debería, o simplemente ponerse del lado de ellos? Yo creo que cualquier postura está muy bien. O sea, que el arte no depende de eso. Pero que la literatura no depende de eso. Hay personajes que juzgan todo el tiempo. Por ejemplo, Thackeray, ¿no es cierto? Sí. En la Feria de las Vanidades, intencionalmente es juzga y juzga, es un metiche, un impertinente que está hablando de sus personajes y juzgándoles y burlándose de ellos y todo. Y es una gran novela. No tiene nada que ver, entonces. Y hay otras novelas en que se mantiene absolutamente distante, y por ejemplo las de Coetzee, ¿no es cierto? Claro. Pues no pueden juzgar más, incluso al personaje que le representa en sus novelas, que son más o menos autobiográficas, se porta absolutamente cruel con ese personaje y distante, y no le importa nada, y nos causa también una impresión estética, por supuesto, asombrosa. Entonces yo creo que eso no entra para... Y para ti no entró para nada. No, yo no les juzgué a los personajes, claro. Les mostré, digamos. Ya. Ajá, pero no quise juzgarlos. Ahora, en momentos, por supuesto, decía, este es un asqueroso, porque claro, te llegas a involucrar tanto y a quererles tanto, pero decía, ¿qué tipo tan despreciable es? Pero ese juicio no tiene que explicarse. No tienen que explicarse ni están en la novela. Quería expresarlos, pero mediante las acciones. Ya. No quería contar eso, sino que se vaya notando en la interrelación de los personajes.